Es una estructura que se encuentra fuera de la célula y que sirve para proteger a la bacteria. Normalmente ella inhibe la fagocitosis, inhibe la oxidatización, inhibe la quimiotaxis, evita la acción de bacteriófagos, evita la desecación, entonces sirve para proteger a la bacteria. Todos los organismos que tienen cápsula siempre van a ser más resistentes comparado con otro que no tenga cápsula. Está formado por un antígeno capsular que se llama antígeno K. Todas las bacterias con cápsula tienen antígeno K y ese antígeno K sirve para poder diagnosticar la presencia de una bacteria con cápsula por métodos biológicos específicos. Entonces, todas las bacterias que tengan ya sea antígeno flagelar H o antígeno capsular K se pueden diagnosticar por métodos serológicos. No precisamente se diagnostica por cultivo, se puede diagnosticar por serología, por cultivo, reacción en cadena de polimerasa, ELISA o inmunocromatografía. Entonces, esos antígenos permiten que nosotros busquemos anticuerpos en el suero del paciente desarrollado contra ese antígeno específico. ¿Qué es glicocálix? Polisacáridos o hidratos de carbono que se encuentran por fuera de la estructura bacteriana. No todos los géneros y todas las especies tienen glicocálix, solo algunas especies tienen glicocálix, que es también una estructura de protección. ¿Qué es limo o slime? También es una capa mucilaginosa que es flexible, que no se adapta bien y que no se pega de forma correcta a la estructura de la célula bacteriana. ¿Cuál es su función? Evitar la fagocitosis y inhibir la quimiotaxis. También sirve para adherirse a ya sea prótesis, agujas, sondas, válvulas, entonces sirve para adherirse a algo. Es un problema en los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque las bacterias multiresistentes normalmente tienen limo o slime y ellas se adhieren a todos los equipos que se utilizan en los centros hospitalarios. Por eso en la clase pasada les decía, a veces somos la solución y a veces somos el veneno para nuestros pacientes. Si nosotros no cumplimos las normas de bioseguridad, si no nos lavamos correctamente bien la mano, si no manipulamos de forma correcta los materiales que vamos a utilizar o no esterilizamos de forma correcta los materiales que vamos a utilizar, a través de esos materiales que vamos a introducir en nuestros pacientes podemos llegar a causarle la muerte. Entonces, por eso que estos limo o slime son serios problemas en los centros hospitalarios. La gran mayoría de los microorganismos que se encuentran en hospitales son bacterias altamente resistentes, considerados multiresistentes. A veces hay que cerrar la unidad de terapia intensiva o ciertos sectores de los hospitales. ¿Por qué? Porque hay una alta predominancia de ciertos tipos de microorganismos que son considerados multiresistentes. Vi que hace poco un estado de Brasil tuvo que cerrar su unidad de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque estaba altamente contaminado por Klebsiella. Klebsiella es uno de los microorganismos más patógenos, más virulentos y con mayor resistencia que se encuentra en los centros hospitalarios. Entonces, ¿qué pasaría si llega a afectarle a los pacientes? La probabilidad de muerte de esos pacientes va a ser altísima. ¿Por qué? Porque en terapia intensiva los pacientes normalmente están inmunodeprimidos. Entonces, el ataque va a ser a la máxima potencia. Bueno, ¿qué más vimos la semana pasada? Estructura de las gram negativas. ¿Cómo estaba formado? Los negativos. Gram negativas. Aí celular, membrana externa, líquido desenho. De adentro para afuera. Negativo. Sí. Membrana externa, parede celular e membrana plasmática. Membrana plasmática. Entonces, de adentro para afuera va a ser citoplasma, membrana plasmática, espacio periplasmático y en el espacio periplasmático pared celular, el peptidoglicano. Por fuera de ella, membrana externa.
En la membrana externa se encuentran por dentro lipoproteínas y por fuera lipopolisacáridos. ¿Para qué sirve la lipoproteína? Para unir la membrana externa a la pared celular. ¿Para qué sirve el lipopolisacárido? Tiene tres estructuras. Lípido A, centro comunicado, que es polisacáridos, y antígeno somático O. El antígeno somático O es exclusiva de las gram negativas, lo que significa que nos dice, esta bacteria tiene antígeno somático O, se trata de una bacteria gram negativa. ¿Para qué sirve? Para que podamos diferenciar cepas de bacterias, cepas bacterianas o serotipos bacterianos. También en esa zona se encuentran las exotoxinas o enterotoxinas. Endotoxinas. Las endotoxinas son exclusivas de las bacterias gram negativas y las exotoxinas de las gram positivas. Entonces, si dice, porque van a ver en algunos grupos de bacterias gram positivas, tiene funciones similares a las endotoxinas. No significa que tenga endotoxina, sino que ciertas estructuras presentes en las bacterias gram negativas tienen funciones similares a una endotoxina, lo que significa que la bacteria tiene que introducirse en el huésped para que pueda ser liberada esa endotoxina o esa sustancia que se encuentra en las bacterias gram positivas. Muchas bacterias gram positivas tienen enzimas y también tienen toxinas. Cuando una patología es desenvuelta por una enzima específica, entonces la bacteria tiene que introducirse en el cuerpo para que esa enzima realice sus funciones. Si tiene función exotoxina y una patología es desenvuelta por esa exotoxina, entonces la bacteria no necesita introducirse en el huésped. Libera su toxina fuera del huésped, el huésped se infecta al consumir, al tocar la toxina y posteriormente desarrolla la infección y la patología consecuente. Entonces, cuando decimos exotoxina, la bacteria no necesita entrar en el cuerpo. Cuando decimos endotoxina, la bacteria tiene que introducirse en el cuerpo. Y dentro del cuerpo libera esa toxina. ¿Cuándo libera? Puede ser en el proceso de reproducción o puede ser en el proceso de muerte celular. Por eso, en algunas infecciones bacterianas producidas por bacterias gram negativas no se trata con antibiótico de entrada. ¿Por qué? Puede llegar a causar la muerte del paciente al liberar su toxina. O puede llegar a causar otra patología más grave de la que está causando en ese momento. La E. coli o 157 H45, por ejemplo, causa diarrea, vómito, dolor abdominal, que es una gastroenteritis. Como adquirimos, se denomina diarrea del viajero. Cuando nos vamos a la playa y cuando hay virosis, por ejemplo, podemos llegar a adquirir. O cuando consumimos carne cruda o carne mal cocida, también podemos llegar a adquirir. Esta, si se trata de entrada con antibiótico, puede desarrollar otra patología que es el síndrome hemolítico urémico. Ya es una patología mucho más grave que una diarrea, un vómito y un dolor abdominal. Y ahí el paciente puede llegar a perder sus riñones y puede llegar a fallecer como consecuencia de ese síndrome. Entonces, por eso que ustedes más adelante van a ir viendo las sintomatologías de cada microorganismo para que ustedes puedan decir, esta diarrea es causada por Clostridium, esta diarrea es causada por E. coli, esta diarrea es causada por Staphylococcus aureus. Entonces, por eso tienen que manejar la sintomatología. No todo el proceso diarreico es virosis. Una parte es causada por virus y otra parte es causada por bacterias. ¿Por qué les dan cuando tienen diarrea antibiótico? ¿Porque es virosis? Porque es bacteriana. Entonces, ciertas épocas del año, en ciertas regiones de Brasil, hay virosis, ¿verdad? Sí. Pero se da antibiótico para el tratamiento. ¿Por qué les parece? El Estado no quiere sacar a luz que sus aguas están extremadamente contaminadas. Y todos sus funcionarios ya conocen por qué es
esa contaminación. Saben que toda la materia fecal de la ciudad está yendo al mar, por ejemplo. E. coli, ese no es virus, es bacteria. Entonces por eso se administran antibióticos. Ahora, si se les da solamente una enterogermina, que es un lactobacillus, o se le da solamente una difidona, ahí sí es virosis. Pero si es antibiótico, es bacteria. Bueno, ¿dudas que haya quedado de la clase pasada? ¿Ficó todo claro la clase pasada? ¿O no estudiaron aún? Está pegada a la pared celular. Es una estructura que está fuera de la pared celular. Peptidoglicano, y por fuera de ella se encuentra la membrana externa. La membrana externa es característica de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas no tienen membrana externa. El ácido teicoico o el ácido teicurónico es exclusiva de las bacterias gram positivas. La LPS es exclusiva de las bacterias gram negativas. Hay cosas que es propia de ambas materias, como por ejemplo citoplasma, membrana plasmática y pared celular. ¿Cuál es la estructura de la pared celular? ¿Cómo está formada la pared celular? Capas de peptidoglicano. El peptidoglicano, ¿cómo está formado? N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Cada capa de peptidoglicano es la unión de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico unido en el carbono 1 y carbono 4 y se denomina beta plegado por la estructura tridimensional que ellos adquieren. Estos péptidos o estas barras de mureína o capas de peptidoglicano, ¿cómo están unidos unas con otras en los gram positivos? L-alanina, D-glutamina, D-lisina normalmente, pero es variable, y en la posición 4, D-alanina. Tetrapéptidos, L-alanina, D-glutámico, tercera posición variable, pero puede ser lisina, cuarta posición, D-alanina. Entonces, cada estructura de mureína o cada estructura de peptidoglicano se están unidos por estos tetrapéptidos. En los gram negativos normalmente tenemos una sola hilera de peptidoglicano, pero en las gram positivas normalmente hay entre 30 a 40 hileras de peptidoglicano. Por eso que las gram negativas, la capa de peptidoglicano, las gram negativas es fina y en las gram positivas es gruesa. ¿Ficou más claro o más confuso? Bueno, cuando estudie va a quedar más claro. ¿Cómo se nomenclan las bacterias? Género, especie y cepa. Género, ¿cómo se escribe? Mayúscula, primera letra. Especie, minúscula. Y cepa, ¿cómo van a diferenciar? Números y letras. Puede ser letra O, letra H o letra K, que indican antígeno somático, antígeno capsular, antígeno flagelar. Y números que indican orden de descubrimiento del microorganismo. Si digo O157, ¿qué significa? Que es una gram negativa y que esa cepa en específico es el número 157 descubierto, en donde ya hay variabilidades genéticas. Cuando hablamos de cepa, hablamos de variabilidades genéticas desde el progenitor. Entonces, tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, hasta llegar al 157. En todos ellos hay variabilidades genéticas porque todos sus hijos son de padres diferentes. Vamos a entenderlo así.
Bueno, entonces al decir O157 es una bacteria gram negativa, 157 porque es el número 157 en cuanto a orden de Z, de descubrimiento, de variabilidad genética. Si digo H45, H ¿de dónde viene? Flagela. Entonces te dice que la bacteria es con flagelo, lo que significa que puede ser un bacilo o puede ser un virus, pero no va a ser un coco. Si digo K5, que tiene cápsula y que es el número 5 en cuanto a orden de descubrimiento. Nos habla de género, nos habla de grupo bacteriano, si es gram positiva o gram negativa. K5, sí, una gram positiva o una gram negativa. Cae cápsula. ¿Es gram negativa o gram positiva? Si es solo K5, positiva. ¿Por qué? Porque la O nos indica que es gram negativa. Y si te dice solamente K5, que la bacteria tiene cápsula. Pero no te dice que es una gram negativa, lo que significa que va a ser gram positiva. Entonces, si te dice O5K2, gram negativa con cápsula. Entonces, esas letras nos indican la estructura de la bacteria. Si es una gram negativa, si tiene cápsula o si tiene flagelo. Y si te dice O5K2H1, gram negativa con cápsula y con flagelo. O sea, ahí ustedes van a poder decir, este es una superbacteria. ¿Por qué? Porque tiene todo. Y si tiene solamente K, es una gram positiva con cápsula. ¿Rico claro ahora? Sí, claro. ¿Cuál es la única bacteria que no tiene pared celular? Micoplasma. Micoplasma es una bacteria atípica. Es pequeña, es del tamaño de un virus y no tiene cápsula. Entonces, por eso se denomina bacteria atípica. ¿Cuál es otra o cuáles son otras bacterias atípicas? Rickettsia y Chlamydia. Rickettsia tiene pared celular, su pared celular es de péptido glicano, pero no absorbe bien la coloración de gram. Se tiñe con otro colorante que se llama Giemsa, por eso es atípica. Y Chlamydia, su pared celular no es de péptido glicano. Por ese motivo no se utiliza la coloración de gram para poder colorear. Entonces, todas las bacterias que tienen una forma definida debido a la pared de péptido glicano y que se colorean con los colorantes de gram son consideradas bacterias típicas. Entre ellas tenemos cocos, bacilos, virus, espirinos o espirococcus. Tienen forma definida porque tienen una pared celular rígida. Entonces, ¿cuál es la estructura que le da forma a la bacteria? A pared celular. La forma bacteriana se debe a su pared celular. ¿70 y? Bueno, aquí solamente para que le conozcan al que descubrió la coloración de gram. Es un médico que se dedicaba a la investigación de microorganismos. En uno de sus pacientes con pulmonía tomó muestra de esputos de los pulmones, coloreó y pudo visualizar la presencia de Streptococcus pneumoniae. Él mismo inventó los colorantes. Entonces, por eso es que se llama coloración de gram debido a su descubridor. ¿Podéis apagar la luz de aquí, por favor? En la adición de gram tenemos dos colorantes, colorante primario y colorante secundario. El colorante primario es violeta de cristal,
Violeta de cristal se encarga de colorear a las bacterias gram positivas. Ya saben ustedes que las bacterias gram positivas tienen una gruesa pared de peptidoglicano, por lo tanto absorben la coloración violeta. En segundo lugar, se utiliza un fijador que está hecho a base de yodo y se llama Lugol. Este Lugol se encarga de fijar violeta a la pared de las bacterias gram positivas. En tercer lugar, se utiliza un decolorante que está hecho a base de alcohol acetón. Se encarga de colorear a todas las bacterias gram negativas que hayan tomado la coloración violeta, porque también las bacterias gram negativas tienen una pared de peptidoglicano, solo que es fino, entonces también absorben la coloración violeta, pero en menor proporción. En cuarto lugar, se utiliza otro colorante que se llama safranina. La safranina se encarga de colorear a las bacterias gram negativas. Las gram positivas quedan de color violeta, las gram negativas quedan de color rosa. Para ustedes violeta es rojo y rosa o rojo es vermelho. Entonces no confundan porque ya les estoy diciendo en español y ya les estoy diciendo también en portugués. No me vengan a decir después, este es gram positivo y están observando una gram negativa. Entonces, de este color quedan los gram positivos y de este color quedan los gram negativos. Tiempos de coloración: violeta se deja actuar. Primero hay que preparar un frotis, se coloca el colorante primario, se deja actuar durante 1 minuto, se lava para eliminar el exceso de colorante. En segundo lugar se coloca el yodo, se deja actuar 1 minuto, se vuelve a lavar. En tercer lugar, el decolorante se deja actuar de 15 a 30 segundos, se vuelve a lavar. Y por último, safranina 1 minuto, se vuelve a lavar. Ese procedimiento ustedes van a fijar bien, porque ustedes van a realizar en la práctica. Entonces, cuando hablamos de gram, es una tinción que sirve para colorear y distinguir a bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Quiénes no se colorean con gram? También en la clase. Mycoplasma, Mycobacterium, Rickettsia, Clamidia, no se colorean con gram. Entonces, para Mycobacterium, por ejemplo, se utiliza otro colorante, que es el Zinn-Nielsen o Bark. Las esporas tampoco se colorean con gram, se colorean con otro colorante que se llama Schaffer-Fulton. Entonces, Schaffer-Fulton es exclusivo para esporas bacterianas. Mycobacterium se colorea con Nielsen. Nocardias, que también causa infecciones pulmonares, también se colorea con Nielsen. La gran mayoría de las bacterias son coloreadas con gram, pero hay excepciones. Aquí tenemos gram positivos, gram negativos. Entonces, esto ustedes van a realizar en la práctica y van a observar bajo un microscopio las bacterias que ustedes tienen en sus manos. Estos son los grupos de bacterias que ustedes tienen que conocer. Poquitos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles van? Aquí ustedes tienen solo algunos de importancia médica. Aquí tienen los más importantes y posteriormente ustedes van a tener que ir viendo con el desarrollo de los años otros microorganismos. No van a decir, yo no vi eso en microbiología, eso no existe. No, aquí están los de mayor importancia nada más. Bueno, entre los gram negativos tenemos cocos y tenemos bacilos. Los bacilos más comunes son los bacteroides, la bordetella, tenemos la Escherichia, Francisella, Proteo, Pseudomonas, tenemos también la Salmonella, tenemos la Klebsiella, la Legionella, tenemos la Yersina, Vibrio. Entonces son varias las bacterias gram negativas. Algunas de ellas son consideradas en conjunto enterobacterias. ¿Por qué? Porque causan enfermedades gastrointestinales y algunos son colonizadores de la flora intestinal y otros se adquieren de fuente externa como la Salmonella. La Salmonella es una bacteria que normalmente se adquiere por alimentos contaminados con ella, ya sea huevo o aves de corral. Aquellos que adoran comer huevos crudos corren alto
riesgo de contraer salmonelosis como consecuencia de salmonela. Ahí tenemos también el Lactobacter y el Helicobacter, que no son consideradas enterobacterias, que tienen formas encurvadas o formas de espiral. Estos microorganismos causan gastritis. Entonces son los responsables de gastritis erosiva, úlceras gástricas, esofagitis de Barré, y en muchos casos también son responsables de cáncer gástrico y cáncer duodenal. Espiroquetas, tenemos Borrelia y tenemos Leptospira, y posteriormente tenemos los gram positivos. Entre los gram positivos tenemos los bacillus formadores de esporas, los Clostridium, los Corynebacterium y las listerias, que son bacillus gram positivos. Luego tenemos los cocos. Entre los cocos tenemos estafilococos, estreptococos y enterococos. Hoy vamos a ver o vamos a dar inicio a lo que corresponde a estafilococos, que es un grupo numeroso de microorganismos. Luego tenemos los filamentosos, que son los actinomyces, y tenemos los que no se colorean con gram. Tenemos los Mycobacterium y tenemos también las Rickettsia, que se colorean con otros colorantes. Rickettsia con limsa y Mycobacterium con limsa. Tenemos los cocos, la clamidia y la clamidófila. Tenemos los filamentosos, que es el micoplasma, y tenemos la espiroqueta, que es treponema. Treponema causa una enfermedad de transmisión sexual que se llama sífilis, no crece en medios de cultivos. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Hay otros métodos serológicos específicos. Aquí tiene las principales diferencias. Diferencias que ustedes tienen que manejar. Gram positivas y gram negativas. Al colorear con violeta, las gram positivas quedan de color gram positivas, violeta, gram negativas, rosa. Pared de las gram positivas. Ay, ¿cómo es? Yo no le voy a decir. En mi examen no le voy a poner. Ay, parece de lugar. Lo es. ¿Cuál es su componente? La hidroglicano. La gram negativa. Fina. Composición. Composición de la pared celular del gram negativo. Peptidoglicano. Ácido teicoico. ¿Se encuentra en la gram positiva o en la gram negativa? LPS negativa. Espacio periplasmático. En las gram positivas, ¿es grande o pequeño? Pequeño. Pequeño. ¿Por qué? Porque la pared es muy gruesa y ocupa todo el espacio. En las gram negativas, el espacio es mayor porque la pared es fina. Entonces el espacio periplasmático va a ser mayor. Susceptibilidad al lisozima. Las gram positivas tienen una alta susceptibilidad y las gram negativas tienen una baja susceptibilidad. ¿Qué era una lisozima? También hablamos en la clase pasada de ello. ¿Qué era lisozima? Es una enzima que se encuentra en la lágrima, se encuentra en el suero y se encuentra en los leucocitos, que se encargan de degradar la pared celular de las bacterias. Entonces, las gram positivas tienen alta sensibilidad, lo que significa que las gram positivas pueden ser destruidas fácilmente por estas lisocimas. Y las gram negativas tienen baja susceptibilidad. Susceptibilidad a beta-lactamasa. La beta-lactamasa también es una enzima que se encarga de degradar los anillos beta-lactámicos que se encuentran en ciertos antibióticos.
¿Qué antibióticos tienen anillos beta-lactámicos? Penicilina, amoxicilina y sus derivados. Entonces, las gram positivas tienen alta susceptibilidad a beta-lactamasa. Entonces, las gram positivas crean resistencia fácilmente a antibióticos beta-lactámicos. Las bacterias gram positivas normalmente se encuentran en las vías respiratorias y causan infecciones en las vías respiratorias. Amigdalitis, sinusitis, otitis, conjuntivitis. Todos estos tipos de infecciones son tratadas con anillos beta-lactámicos, como amoxicilina, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si es que la bacteria crea resistencia a la amoxicilina? ¿Va a surgir el antibiótico, el tratamiento que ustedes le dan a su paciente? Por eso que hoy en día la amoxicilina es considerada caramelo para las bacterias. No sirve. ¿Qué se le agrega? Clavulonato o beta-lactamasa. Entonces, esa beta-lactamasa o estos clavulonatos van a inhibir la acción de las beta-lactamasas. Y ahí el antibiótico, que es la amoxicilina, va a surtir efectos sobre el microorganismo. Producción de toxinas. ¿Qué tipo de toxinas producen las gram positivas? ¿Y las gram negativas? Endotoxinas. Cuando las gram positivas pierden su pared celular, se produce una estructura que se llama protoplasma. Cuando las gram negativas pierden su pared celular, surge una estructura que se llama esferoplasma. Entonces pierden su pared celular, dejan de ser funcionales y la estructura que queda como resultado en las gram positivas se denomina protoplasto y en las gram negativas esferoplasma. Profesor, Sí. então essa forma de protoplasto e esferoplasto seria a bactéria inativa? Es la bacteria inactiva. Cuando hablamos de antibióticos, vamos a tener antibióticos bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos los bactericidas matan a la bacteria. Y los bacteriostáticos solamente dañan la estructura bacteriana y por lo tanto dejan de ser funcional. Entonces, si yo utilizo un antibiótico bacteriostático, va a eliminar o va a dañar la pared celular bacteriana. Al dañar la pared bacteriana, va a quedar una estructura que se llama protoplasto o esferoplasto. Y ese protoplasto o ese esferoplasto deja de ser funcional, pierde su factor de virulencia. Si yo utilizo un antibiótico bactericida, no va a dañar, o si daña la pared celular, va a destruir a la bacteria. Tienen mecanismos de acción diferentes. Eso ustedes van a decidir cuando ven farmacología. Pero ya tienen que saber que cuando digo bacteriostático, ¿qué es? Solamente daña ciertas estructuras y por lo tanto la bacteria va a dejar de ser funcional. Y cuando digo bactericida, va a matar a la bacteria. Sí. Por que existem os outros tipos? Por que nós só os bactericidas? Bueno, inicialmente fue creada los bacteriostáticos, que solo dañaban la pared celular. Después ya se vio que normalmente no surge mucho efecto, porque ahí solamente dañifica. Entonces ellos al crear resistencia ya van a poder omitir la función de este antibiótico. Entonces, por ese motivo después fueron creados los bactericidas. Inicialmente fue bacteriostático, después bactericida. Los desinfectantes que nosotros utilizamos normalmente son bacteriostáticos, no son bactericidas. Hay muy pocos desinfectantes que son bactericidas. Por ejemplo, los productos químicos que sirven para esterilizar, esos son bactericidas. Y los que son solamente desinfectantes normalmente son bacteriostáticos, que van a dañar solamente algunas estructuras. Entonces ahora, hoy en más, cuando van a comprar un desinfectante, fíjense que diga o bacteriostático o bactericida. ¿Cuál va a ser mejor? Bactericida. Bueno, aquí me preguntaron en la clase pasada por qué las gram negativas son más complejas. ¿Por qué les parece que son más complejas?
porque tiene más componentes. La gran negativa tiene una pared celular, tiene una membrana interna. En la membrana interna tenemos lipoproteínas, tenemos lipopolisacáridos. Entonces la conformación estructural de las gran negativas es mucho más compleja que las gran positivas. A pesar de que la gran positiva tenga una gruesa pared de péptidoglicano, son solamente capas de péptidoglicano. Sin embargo, las gran negativas son estructuras más variadas, por eso es más compleja. Las gran negativas evolucionan más. Normalmente las bacterias gran negativas son las que crean resistencia o crean cepas nuevas mucho más rápido que las bacterias gram positivas. Por eso es que ellos siempre evolucionan más. La Escherichia coli, que es una bacteria gram negativa, se considera que es una de las bacterias que tiene más serotipos. Se considera una bacteria altamente resistente a antibióticos y ocupa el primer lugar en cuanto a resistencia a antibióticos. Y en segundo lugar vienen los Staphylococcus aureus, que son bacterias gram positivas. Entonces ellos siempre van a evolucionar más, son más complejas, son más virulentos, tienen mayores factores de antigenicidad, se replican más, tienen fosfolípidos, tienen lípido A, en el lípido A también se encuentran toxinas, tienen porina, normalmente son bacilos, tienen un antígeno O, y las más comunes son Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella y E. coli. Estos cuatro son consideradas una bomba en los hospitales. Acinetobacter, Pseudomonas y Klebsiella son considerados microorganismos altamente resistentes. Tienen cápsula, tienen limon slime, tienen flagelos, tienen plásmidos, tienen poros de entrada y salida. El antibiótico entra pero vuelve a salir. Tienen modificadores de metabolitos. O sea que si yo utilizo un antibiótico determinado, como los aminoglucósidos, por ejemplo, cuando llega el antibiótico, modifica la estructura del antibiótico. Entonces, por eso son altamente resistentes. Los tres son un problema en la salud pública. La unión, no. Si tiene una capa, más no. Pero hay algunas que tienen 2 o 3 capas. Normalmente es una capa de peptidoglicano nada más. Entonces, ese tetrapéptido es para unir cada capa de peptidoglicano. Si tiene una sola capa de peptidoglicano, no va a tener esa tetrapéptido. Los gram positivos son más simples, son sensibles a beta-lactamasas, producen menos infecciones, menor resistencia, menor replicación, menor virulencia, menor cantidad de fosfolípidos, porque no tiene una membrana externa, no tiene endotoxinas, tiene exotoxinas, tienen PVP. Voy a explicarles posteriormente qué es PVP. Y normalmente son cocos o bacilos. El de mayor importancia, estafilococos. Luego tenemos estreptococos, enterococos, listeria, clostridium, bacillus y actinomyces. La mayor parte de las patologías causadas por gram positiva son causadas por estafilococos. ¿Claro hasta ahí? Bueno, aquí tenemos un sistema que se llama sistema de secreción. ¿Para qué sirve? Para eliminar proteínas que se encuentran en el interior de la célula bacteriana y que las bacterias quieran eliminar para afuera, ya sea como sustancia de desecho o ya sea para poder infectar a un huésped. Tenemos 6 sistemas de secreción: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5 y tipo 6. La tipo 6 no es común, se encuentra en pseudomonas. Sin embargo, la 4 se encuentran en bacterias gram positivas y en bacterias gram negativas. La 3, la 2 y la 5 se encuentran solamente en bacterias gram negativas. ¿Recuerdan cómo era la estructura de las bacterias gram positivas en cuanto a pared celular?
¿Tiene membrana externa? No. Entonces solo tiene que atravesar la membrana citoplasmática y una pared celular. Ese paso, normalmente las bacterias gram positivas, se realiza en un solo paso. Por eso, ustedes si se fijan, ven el tipo 1 y el tipo 4 que se encuentra en bacterias gram positivas. Abarca toda la estructura de la membrana y de la pared celular. La salida de proteínas de dentro de la célula bacteriana para afuera, en las bacterias gram positivas se produce en un solo paso. Y lo hacen siempre a través de la vía de secreción tipo 1 y la vía de secreción tipo 2. ¿Qué necesita? ATP. ATP para poder salir. En las bacterias gram negativas, la salida de proteínas se tiene que hacer en 2 pasos. ¿Por qué? Porque tiene una membrana externa. Primero tienen que salir fuera a través de la membrana interna y pared celular al espacio periplasmático. Y del espacio periplasmático tiene que salir en otro paso a través de la membrana externa para afuera. Esta salida lo hacen a través del tipo 3, del tipo 2, del tipo 5. También pueden hacer a través del tipo 1 y del tipo 4. Normalmente a través del tipo 3, 2 y 5. Si va a salir por la vía de secreción tipo 2, necesita de una chaperona, necesita de una secuencia que es como si fuera un ayudante, que es la secuencia TAT. Esta secuencia TAT elimina proteínas plegadas de fuera, de adentro para fuera de la célula. Aquí, esta proteína que va a salir por el tipo 5, por la vía de secreción tipo 5, tiene que realizar su salida a través de la secuencia CEL. La secuencia CEL, que también es una secuencia adicional que ayuda a las vías de secreción, puede eliminar proteínas por la vía de secreción tipo 2, por la vía de secreción tipo 5 y por la vía de secreción tipo 4. La vía de secreción tipo 4 puede eliminar proteínas que vengan de la secuencia C o puede eliminar proteínas directamente en un solo paso. Entonces, si yo tengo una secuencia TAP y proteína fuera de la secuencia TAP, ¿por qué vía va a salir? Vía 2. Si yo tengo una secuencia C y mi chaperona envió la proteína a esa secuencia C, ¿por qué vía puede salir? 2, 4 y 5. El tipo 4 necesita sí o sí de una secuencia adicional. La vía de secreción tipo 4. No. Puede prescindir de esa secuencia adicional y eliminar directamente las proteínas. La vía de secreción tipo 1 necesita de un ayudante que es una secuencia adicional. No. ¿Y la tipo 3? No. Solamente necesita de chaperona, pero no necesita de una secuencia adicional. Esta vía, que es el tipo 1, esta vía, que es el tipo 3, el tipo 2, el tipo 5 y el tipo 4 necesitan de ATP. Entonces, todas estas vías necesitan de ATP. La vía de secreción tipo 3 se llama vía de secreción por contacto. Cuando ella se acerca a un huésped y toca a un huésped, las proteínas de virulencia se eliminan por la vía de secreción tipo 3 para infectar al huésped. Entonces, esa vía de secreción tipo 3 es una vía que sirve para infectar al huésped. Es exclusivamente por contacto. Bacteria, huésped, se acercan, eliminan proteínas de virulencia, inyectan a su huésped. ¿Qué vía utiliza? Tipo 3. Las otras proteínas pueden ser
tanto para inyectar virulencia como para eliminar sustancias de desecho. Pero la tipo 3 es exclusiva por contacto con hueso. ¿Quedó claro eso? ¿Para qué sirve la vía de secreción? Para eliminar proteínas que ya no utilizan sustancias de desecho o para infectar a huésped. ¿Cuál es la vía que se utiliza para infectar a un huésped por contacto? U3. ¿Cuáles son las vías que no necesitan de una secuencia adicional? 1, 3 y 4. ¿Cuál es la vía que elimina proteínas enviadas de la secuencia TAT? U2. ¿Y por la secuencia SEC? 2, 5 y 4. Entonces, ¿cómo van a venir las preguntas en el examen? Así como les estoy preguntando ahora. Entonces, si una bacteria va a infectar a un huésped, va a inyectar proteínas a su huésped, ¿qué vía va a utilizar? El test es exclusivo para infectar al huésped. Está todo explicado aquí. Bueno, como ya les había mencionado, algunas bacterias presentan características especiales en su pared celular. Entre ellas se encuentra el Mycobacterium. Entre los Mycobacterium de importancia médica tenemos Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Estos microorganismos tienen pared celular de peptidoglicano, pero además de la pared de peptidoglicano, tienen estructuras adicionales como el ácido glicólico y el ácido arábino-galactano. Si ustedes se fijan, membrana citoplasmática, pared celular de peptidoglicano, que es muy parecida a las gram positivas, ácido arábino-galactano y ácido glicólico. El ácido glicólico es una cera, un lípido. El ácido arábino-galactano inhibe que penetre la tensión integral en la pared del peptidoglicano. Estando el ácido arábino-galactano y el ácido glicólico por fuera del peptidoglicano, ellos evitan que los colorantes de Gram penetren el peptidoglicano. Para poder romper ese ácido glicólico y el ácido arábino-galactano, se tiene que utilizar calor. En la coloración de Nielsen se utiliza calor como medio para fijar el colorante primario de Bar a la pared celular. ¿Cuáles son los colorantes que se utilizan en Bar? Carbonfucsina básica, un decolorante que está hecho a base de ácido clorhídrico alcohol y un colorante secundario que es azul de metileno. El carbonfucsina básica se encarga de colorear a los Mycobacterium, pero para esta coloración se debe de calentar durante 5 minutos. A los 5 minutos se rompe el ácido glicólico y se rompe el arábino-galactano y la carbonfucsina penetra en la pared del peptidoglicano. Posteriormente se utiliza el decolorante, que es una mezcla de ácido y alcohol. Ese decolorante no tiene la capacidad de decolorear a los bacilos que tomaron la coloración violeta, porque los Mycobacterium son bacilos. En tercer lugar se utiliza el azul de metileno. Ese azul de metileno colorea a todas las bacterias que no sean bacilos, alcohol, ácidos resistentes. Los Mycobacterium quedan coloreados de color rosa, que es el color de la carbonfucsina. Y los otros microorganismos presentes quedan coloreados de color azul, que es el color del azul de metileno. Entonces, esa es la técnica que les explica aquí. Bueno, entonces, Mycobacterium se colorean con
Gram. No. ¿Con qué coloración se colorea? Dice, si ustedes quieren determinar la presencia del Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculosis, ¿van a solicitar diagnóstico por Gram? No. Entonces van a solicitar VAR en búsqueda de Mycobacterium tuberculosis. No tiene una pared celular. Micoplasma es la que no tiene pared celular. Mycobacterium tiene pared celular, solo que tiene un componente adicional al peptidoglicano. Esporas. Ya les había hablado también en la clase pasada. ¿Qué eran esporas? ¿O no les hablé todavía? Las esporas son formas de resistencia que crean algunas especies de bacterias, algunos géneros bacterianos. Los géneros bacterianos que crean esporas son los clostridium y los bacillus. Cuando los clostridium y los bacillus se encuentran amenazados, se encuentran infectados, o ven que hay una alta temperatura o una temperatura extremadamente baja, o ya están teniendo déficit de carbono, de fósforo, de nitrógeno, de oxígeno, entonces ¿qué ellos hacen? Empiezan a producir esporas, esporulas. Estas esporas son altamente resistentes, resisten a la vegetación, resisten a las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, resisten a los instantes. Si yo someto a ebullición 100 grados Celsius, yo tengo que calentar por 19 horas para eliminar las esporas. Si yo hiervo agua en 19 horas, ¿qué habrá pasado? Se evaporó por completo. Si yo cocino un alimento, 19 horas que pasó, y el resto del alimento. Si yo utilizo hipoclorito, que es un desinfectante común, si yo congelo, congela las esporas. Entonces, la bacteria, siento que estoy a punto de morir porque me están atacando, ¿qué empieza a producir? Esporas. Cuando produzco esporas, mi genética, mi ADN, va a quedar dentro de esas esporas. Lo que significa que en algún momento dado esas esporas van a liberar mi ADN. Al liberar mi ADN, yo voy a volver a germinar, yo voy a volver a renacer. Y al renacer, voy a producir nuevas toxinas. Y al producir nuevas toxinas, voy a poder causar diversas enfermedades y diversos procesos infecciosos. Bacillus y Clostridium se sienten amenazados o no tienen alimento. Es por uno. Bacillus y Clostridium. Esta información genética, cuando alcanza condiciones adecuadas, ya sea nutrición o agua, entonces vuelven a germinar. Al germinar, ¿qué produce? Nuevas bacterias. Esas nuevas bacterias que producen toxinas. Los Clostridium y los bacillus producen toxinas. Y esas toxinas son las que infectan al huésped y producen las diversas patologías. Botulismo es causado por Clostridium botulinum, que es una bacteria formadora de esporas. Tétanos, que es causado por Clostridium tétanos, que causa tétanos, que anteriormente era causa de muerte en masa. Clostridium persistens, causa infecciones alimentarias, colitis pseudomembranosa, causa gangrena. Diversas patologías son causadas por bacterias formadoras de esporas. Bacillus anthrax, que causa anthrax. Bacillus anthracis, que causa anthrax. Entonces, muchos de estos microorganismos se utilizan como ustedes adoran el arroz, ¿verdad? El arroz es uno de los que más rápidamente produce esporas. 4 a 6 horas de temperatura ambiente formaron esporas. ¿Qué hacen ustedes? A la mañana temprano tienen su arroz
Ahí tengo una heladera. Otra cosa. Prof, então vocês têm também resolve? ¿Qué? Porque a senhora comentou que o tempo é relativamente pouco, se esquentar por mais tempo, resolveria? Si ustedes dejan el arroz a temperatura ambiente, 6 horas aproximadamente formaron esporas. Se eu congelar Si você congelar antes de que forme esporas, perfecto. Pero, ¿cuánto tiempo? Cocinar y caliente congelar. Que es lo que ustedes no hacen, ¿verdad? Presunto. Aquel presunto que está pegadinho, que se deslava, se come. Lava fora. Hoje ele lava ele fora. Ele dá uma esporona também que ele tá. Otra cosa, enlatados, achatados o inflados. También es por la presencia de clostridium botulismo, que causa botulismo. Leche está tupado, a veces se margarina. Por eso ustedes tienen que siempre fijarse que tenga como componente adicional vinagre o ácido acético. ¿Por qué? Porque estos componentes inhiben la formación de esporas. Por eso es que los chinos y los japoneses adhieren o adicionan ya sea vinagre o ya sea aceto balsámico o ya sea limón a sus comidas para evitar la formación de esporas. Sushi, por ejemplo. O que acontece com a coalhada? ¿Qué? A coalhada. ¿Qué fallada? Eu não sei explicar. É um leite normal. A gente coloca a coalhada. Ese es probiótico, ese es otro. Você tá falando da coalhada normal, né? A coalhada de A coalhada coalhada? leite. Que a gente forma sem informação sem nada? Sim. Ah, tá. ¿Qué pasa? Mientras que nuestra flora normal esté balanceado, los microorganismos que forman parte de la flora se encargan de neutralizar la liberación de toxinas. Si la flora está desbalanceada o está en disbiosis, entonces ahí sufrimos las consecuencias de cada microorganismo que nosotros consumimos. Nosotros comemos las esporas dentro de nuestro helo, ellos producen nuevas bacterias y esas nuevas bacterias liberan toxinas. Si consumimos clostridium botulinum y si nuestra flora intestinal está desbalanceada, entonces vamos a sufrir botulismo. Se ve a los que están en esta miel de abeja con su pete.
alojamento para ajudar com a questão de No pueden. Tienen que ser ellos. ele mesmo criar a própria. En este proceso intervienen varios factores. Interviene ya sea la forma de parto, si es parto vaginal o parto cesariana. Si es parto vaginal, ellos adquieren más rápidamente la flora intestinal o desarrollan más rápidamente. Si es parto cesariano, es más lento. ¿Por qué? Porque ellos no adquieren los mecanismos de la flora vaginal de la madre. Entonces, por ese motivo es que ellos desarrollan más lentamente. Si toman leches industrializados, desarrollan más lentamente. Si toman leche materna, más rápidamente. Entonces, hay varios factores que están involucrados en ese proceso de desarrollo. Por eso demora entre 6 meses a 8 meses aproximadamente. Cuanto más cuidado le das a los bebés, más lentamente desarrollan la flora intestinal. Cuanto más mal andan, más rápidamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que adaptarse. Por eso los niños de la calle, por ejemplo, no se enferman. Sí. Nosotros le tenemos en cristal a nuestros hijos, no salen de los hospitales, se enferman todos los demás. Bronquite, pneumonia. Bueno, Perfecto, profe, gracias. y comentarios. Sí. Bueno, todo eso está aquí. ¿Esporulación cuándo se produce? Cuando se sienten amenazados. ¿Qué es el proceso de esporulación en sí? Es una manera de Guardar información genética, de proteger su información genética. Localizan su información genética en una zona determinada y a partir del mesosoma de su propia membrana es que se empieza a formar la corteza que rodea las esporas. Y germinación es cuando se rompe esa pared protectora. Recesos. Sí. Vamos a continuar.